El millonario solitario pasó su cumpleaños solo, hasta que la criada negra dijo, «Cena en mi casa». La puerta de la mansión se cerró de golpe con tanta fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Mariana se encogió de hombros, quedándose quieta en medio del pasillo con el paño de limpieza todavía en la mano. A través de la ventana, vio el coche plateado derrapar en la salida, levantando grava. «¿Tú, Alberto?», llamó. Su suave voz rompió el pesado silencio. Nada. Mariana caminó lentamente hacia la sala principal, y entonces lo vio, sentado solo a la cabecera de la larga mesa, rodeado por 12 sillas vacías, velas encendidas en candelabros de plata, platos de pavo, farofa, ensaladas, pastel, todo intacto. Un festín servido para fantasmas. El hombre se quedó mirando el plato vacío frente a él. No lloré, ni siquiera se movió, simplemente respiró lentamente, como alguien que intenta contener el dolor en el pecho. Mariana sintió un nudo en la garganta. «Feliz cumpleaños, seu Alberto», murmuró. Él miró hacia arriba. Estaba pálido, envejecido, como si hubiera envejecido 10 años en una tarde. 70 años, Mariana, 70. Su voz era ronca. Y nadie vino. Ella no sabía qué decir. Solo había empezado a trabajar allí hace 3 semanas. Sabía poco sobre el hombre más allá de lo obvio. Rico, viudo, dueño de una cadena hotelera, educado, aún, triste, pero nunca había visto esa soledad tan desnuda. Mariana respiró hondo e hizo lo único que su corazón le decía. «Señor Alberto, si quiere», vaciló, retorciendo el paño entre sus dedos. «Puede cenar en mi casa. No es nada especial, pero mi hija hizo un pastel, y tenemos arroz, frijoles, pollo, comida de verdad». Parpadeó como si no entendiera. «¿Qué? Es cena en mi casa», repitió, ahora con la mirada firme. «No mereces pasar tu cumpleaños solo». Por un instante, algo brilló en sus ojos. Sorpresa, gratitud. Luego, una sonrisa tímida, casi avergonzada. «¿Podrías hacer eso por mí?» «Por supuesto». Mariana le devolvió la sonrisa. «Venir, te esperamos a las 8. Ya 3 semanas antes, Mariana había recorrido toda la ciudad con su tarjeta de trabajo en el bolso y la esperanza apretada en el pecho. La entrevista había tenido lugar en el despacho del abogado de la familia, un hombre de traje gris que apenas la miró mientras hojeaba su currículum. «¿Has trabajado alguna vez en casas grandes?» «Sí, señor. 5 años con la familia Almeida. Referencias aquí». Ni siquiera miró. Él simplemente asintió. «El señor Alberto Costa necesita a alguien para servicios generales, limpieza, cocina, organización. Él es discreto. No le gusta el ruido. Funciona mucho. Vive solo. Entiendo. De lunes a viernes, de 8 a 5. Los sábados, media jornada, 1.200 reales». Mariana tragó secamente. No era mucho para una casa de ese tamaño, pero lo necesitaba. Su hija Julia cursaba 2º año de Derecho. Alquiler tardío. Factura de luz en números rojos. Aceptado. El abogado deslizó un contrato sobre la mesa. «Firma aquí. Comienza el lunes». Así entró Mariana en la vida de Alberto Costa. Regalo, cumpleaños. El día había comenzado tranquilo, como siempre. Mariana llegó a las 8 de la mañana, puso su bolso en el cuarto de atrás y se puso a ordenar la cocina. El señor Alberto ya estaba despierto, sentado en la oficina, mirando papeles que parecían no tener fin, pero hoy él era diferente, tenso. Miré mi celular cada 5 minutos. A las 10, oyó sonar el teléfono. Respondió rápidamente. «¿Hola, Claudia?» Silencio. «No, hija, lo entiendo. Claro, no hay problema». Colgó lentamente, como si el teléfono pesara toneladas. Mariana fingió no haber oído. Continuó quitando el polvo de la estantería. Al mediodía recibió un mensaje. Leer. Suspiró. Dejó su celular a un lado. Nada de feliz cumpleaños. A las 3 de la tarde una furgoneta de reparto trajo las bandejas ya preparadas que había encargado. Mariana ayudó a organizar todo en el comedor. Platos, cubiertos, flores, vino. Quería que todo fuera perfecto. «Vienen, Mariana. Esta vez vienen», murmuró, más para sí mismo que para ella. Ella simplemente asintió, sintiendo el peso de esa frágil esperanza. A las 6 de la tarde se cambió de ropa. Traje azul marino, corbata discreta, zapatos lustrados. Se sentó a la mesa. Esperó. Las 6:30. Nada. Las 7 en punto. Silencio. Las 7:30 finalmente sonó el timbre. Mariana vio que su rostro se iluminaba. Se levantó rápidamente y casi tropezó con la silla. Pero cuando abrió la puerta no era quien esperaba. Era un repartidor de flores. Un ramo sin tarjeta, genérico, con una nota mecanografiada. «Feliz cumpleaños. Lo siento, no pude ir. Claudia». Alberto sostuvo el ramo como si fuera veneno. Luego, con un movimiento brusco tiró todo a la basura.
Fue entonces cuando Mariana escuchó llegar el auto. Se acercó a la ventana y vio a una mujer rubia bajando de un sedán plateado, hablando por su celular furiosa. «No, Ricardo, dije que no iba, que se dé la vuelta», su voz y corrió por el jardín. «Yo ya hice mi parte enviando las flores». «Listo», terminó. Ella entró dando un portazo. «Padre». El señor Alberto se dio vuelta con los ojos húmedos. «Claudia, viniste». «Vine a buscar los papeles del contador». «¿Dónde lo guardaste?». Parpadeó, desarmado. «Pero, hoy es mi cumpleaños». «Lo sé, papá». Envié flores. Ella ni siquiera miró a la mesa. «¿Los papeles?» «En la oficina pensé...». «No pensé en nada, padre. Te dije que no podía venir. Tengo una cena benéfica hoy. Gente importante. Ya sabes cómo es». Mariana vio al hombre encogerse. «Claudia, yo solo quería que yo qué. Daría mi vida para quedarme aquí y hacerte compañía». Ella puso los ojos en blanco. «Por Dios, papá, tienes 70 años. Ya es un adulto. Si te sientes solo, busca amigos». Subió las escaleras. Regresó 5 minutos después con una carpeta bajo el brazo. Pasó junto a él. «Feliz cumpleaños». Lanzó por encima del hombro, sin siquiera mirar, y se fue. La puerta llamó. El silencio que permaneció fue ensordecedor. «Aninadai». Fue en ese momento que Mariana hizo la invitación. Y 2 horas después, sentado en la sencilla mesa de su casa, una mesa de fórmica con un mantel de crochet, vasos que no combinan, platos de porcelana agrietados, Alberto Costa sonrió por primera vez en años. Julia, la hija de Mariana, tenía 17 años, ojos inteligentes y modales suspicaces. Pero ella fue educada, sirvió el pastel que ella misma había preparado, hizo preguntas sobre hoteles. Ella escuchó sus historias con genuina atención. «Debes haber visto el mundo entero, ¿verdad?», dijo con los ojos brillantes. «Yo vi», suspiró con una sonrisa triste, «pero nunca tuve con quién compartirlo». Mariana puso su mano sobre su hombro. «Hoy lo es». Comieron arroz, frijoles, pollo asado, farofa. Alberto repitió 2 veces. Se reía de los chistes de Julia, contó historias de su juventud, ayudó a lavar los platos. Cuando se fue, ya era pasada la medianoche. Abrazó a Mariana en la puerta. «Gracias», susurró. «No sabes lo que hiciste por mí hoy». «Lo sé», respondió ella sonriendo. «Hice lo correcto». 2 días después, Mariana estaba planchando ropa cuando escuchó la puerta de entrada abrirse violentamente. «Padre, ¿dónde estás?» «Claudia». Mariana apagó la plancha y sintió que se le contraía el estómago. Algo andaba mal. Claudia irrumpió en la habitación, seguida por un hombre alto con gafas y un traje caro. Su marido, Ricardo, un abogado, y detrás de él, una joven con tacones y cara de asco. Elena, la nieta. «¿Tienes la muerte de llevar a un criado a cenar?», gritó Claudia con el rostro rojo. El señor Alberto, sentado en el sofá con un libro en el regazo, levantó la vista confundido. «¿De qué estás hablando?». «Me llamó la vecina. Dijo que te vio salir en el auto la noche de tu cumpleaños, y me enteré que fuiste a cenar a esta casa», señaló a Mariana con desprecio. «Empleado». Mariana sintió que se le helaba la sangre. «Claudia, no fue así». «Callarse la boca». Claudia se volvió hacia ella con los ojos ardiendo. «No me hablas». «Claudia, basta». Se levantó el señor Alberto. «Ella me invitó porque tú no viniste. Porque nadie vino». «Ay, qué bonito». Claudia soltó una risa amarga. «Ella te invitó. Qué noble gesto». Ella se acercó a él bajando la voz, venenosa. «¿No lo ves, padre? Ella tiene un ojo puesto en tu dinero. Es obvio. Esto es ridículo. Es ridículo que usted, un señor de 70 años, se deje manipular por un takeaway». Mariana dio un paso adelante, con el corazón acelerado, pero manteniendo la voz firme. «Solo quería ayudar». Claudia se rió cruelmente. «¿Para ayudar? ¿Tú?». Se volvió hacia su marido. «Ricardo, díselo». El abogado se ajustó las gafas, su tono calculado, profesional. «Señor Alberto, con todo respeto, el comportamiento de este empleado plantea serias cuestiones jurídicas. Aproximación emocional, invitaciones fuera del entorno profesional. Esto puede interpretarse como manipulación hacia una persona mayor». «No soy senil», estalló Alberto. «Nadie dijo eso, suegro». Ricardo abrió las manos, falsamente conciliador. «Pero necesitamos protegerlo, señor. Y la herencia familiar». Elena, hasta entonces silenciosa, soltó una risa burlona. «Abuelo, en serio, qué cartón. ¿Cena en casa de la criada? Todos se reirán de ti». Algo se rompió dentro de Alberto. Miró a su nieta. «Para el yerno, para la hija. Sal de mi casa». Claudia parpadeó. «¿Qué? Salir desde mi hogar. Papá, no lo harás. Ahora». Se fueron furiosos, pero antes de que Claudia se diera vuelta por última vez. «No se quedará así», siseó.
Ya verás. La puerta volvió a llamar. Mariana se quedó quieta, temblando. Alberto cayó exhausto en el sofá, con el rostro entre las manos. Lo siento, Mariana. Lamento todo esto. Ella se acercó y le tocó suavemente el hombro. No tienes la culpa de nada. Pero en lo más profundo de su pecho, Mariana sintió que un miedo frío se apoderaba de ella, porque la forma en que Claudia la había mirado, con odio puro y calculado, no era la de alguien que se rendiría fácilmente. Y luego, cuando ella misma, tarde, mientras organizaba la habitación de invitados, Mariana encontró algo, una carpeta, escondido dentro del armario, lleno de papeles con sellos notariales, firmas, fechas recientes. Ella lo abrió, curiosa, y lo que vio la dejó helada. En la primera página, en letras grandes, testamento, última voluntad de Alberto Enrique Costa. Pero la firma en el pie de página era extraña, demasiado inestable, diferente a los demás que vio en los documentos de la casa. Mariana pasó la página y leyó: dejo todos mis bienes, propiedades e inversiones a mi hija, Claudia Costa Méndez, y a sus herederos. Fecha: hace 2 semanas. Sintió que su corazón se aceleraba. Hace 2 semanas el señor Alberto estaba de viaje. Ella lo recordó. Había ido a Santos a solucionar problemas en uno de los hoteles. Entonces, ¿cuándo habría firmado esto? Mariana fotografió las páginas con su celular, con las manos temblorosas. Cerró la carpeta, vuelve a ponerlo, y se dirigió a la cocina con la cabeza dando vueltas, porque ahora todo tenía sentido. La furia de Claudia, la mirada aguda de Ricardo, las prisas por expulsarla, no estaban protegiendo a Alberto, estaban protegiendo un fraude. Mariana descubrió un testamento falso, pero si le cuenta a Alberto, ¿qué harán los villanos? Mariana no pudo dormir esa noche. Tumbada en la cama estrecha, mirando el techo agrietado, imágenes de eso se arremolinaban en su cabeza. La firma temblorosa, la fecha imposible, el nombre de Claudia en letras grandes como dueña de todo. Julia roncaba suavemente en la habitación de al lado. La casa estaba en silencio, pero dentro del pecho de Mariana hervía una tormenta. Sacó su celular y abrió la galería de fotos, ampliada la imagen del documento. Dejo todos mis bienes, propiedades e inversiones a mi hija, Claudia Costa Méndez, y a sus herederos. Y debajo, esa firma, torcida, apresurado. Nada como la letra firme y elegante que usaba el señor Alberto para firmar cheques, recibos, cartas. Mariana había visto su firma decenas de veces. Ella organizó la oficina, contratos archivados. Me sabía esa letra de memoria. ¿Y eso de ahí? Era otra cosa. Respiró hondo, sintiendo el peso del descubrimiento. Si le digo, ¿qué pasará? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no lo soy? Pero de una cosa estaba segura. Claudia y Ricardo no habían regresado a esa casa por nostalgia. Habían regresado porque Mariana era una amenaza, y ahora necesitaba entender por qué. Al día siguiente, Mariana llegó a la mansión a las 8 en punto, como siempre. El señor Alberto estaba en el balcón, tomando café, mirando el jardín con la mirada lejana. «Buenos días, señor Alberto». Se dio la vuelta, y por primera vez en días, sonrió. «Buenos días, Mariana. ¿Dormiste bien?» «Más o menos». Colocó la bandeja con pan recién hecho sobre la mesa. «¿Y tú?» Suspiró. «Pensé mucho en lo que dijo Claudia». Su voz era baja, cansada. «¿Tiene razón? ¿Soy un viejo patético?» Mariana se sentó en la silla a su lado, algo que nunca antes había hecho. Pero ahora ya no era solo una sirvienta y una jefa. Era algo más profundo. «No eres patético, eres humano». Ella lo miró a los ojos. «Y mereces ser amado. En verdad, no por dinero, no por interés, por quién eres». Sus ojos se humedecieron. «Hacía tanto tiempo que nadie me trataba así». Ella le tocó la mano con suavidad. «Entonces déjeme decirle una cosa, señor Alberto». Ella respiró hondo. «No quiero nada de usted, señor. Solo quiero que seas feliz, porque la buena gente se lo merece». Él le devolvió el apretón de la mano en silencio. Y en ese simple gesto, Mariana sintió que había tomado la decisión correcta. Protege a ese hombre, lo que sea necesario. Flashback. 3 años antes. Alberto estaba sentado solo en el hospital, sosteniendo la mano fría de Elena, no su nieta, sino su esposa. Ella tenía el mismo nombre. Los monitores pitaron. Su respiración era débil, irregular. Cáncer. Etapa final. Alberto susurró, su voz casi inaudible. «Estoy aquí, amor. Prometo una cosa, cualquier cosa. No dejes que Claudia te aleje de la gente». Tosió, apretando su mano con las pocas fuerzas que tenía. «Ella es buena en el fondo, pero tiene miedo de perderte, prometo. Y tú, no estés solo, por favor, no estés». La besó en la frente, y las lágrimas cayeron. «Prometo». Murió 3 horas después, y a la semana siguiente, en el velorio,
Claudia apenas le habló. Estaba ocupada recibiendo condolencias, arreglando flores, cuidando los detalles. Ricardo, su marido, estuvo a su lado todo el tiempo, susurrándole al oído, anotando cosas en un cuaderno. Después del funeral, Claudia se fue. Dijo que necesitaba procesar el dolor sola. Alberto se quedó, solo, en la casa vacía, durante 3 años. Presente, 2 días después de la pelea, Mariana estaba lavando los platos cuando escuchó voces apagadas provenientes del jardín trasero. Cerró el grifo, se secó las manos y se acercó a la ventana de la cocina, escondida tras la cortina. Claudia, Ricardo y Elena estaban sentados a la mesa de hierro, bajo la pérgola. Hablaron en voz baja, pero el viento se llevó partes de la conversación. No podemos dejar que cambie de opinión, dijo Ricardo haciendo un gesto con las manos. Si reescribe su testamento y la incluye, lo perderemos todo. No hará eso, respondió Claudia tensa. Apenas la conoce. Pero ella ya se le metió en la cabeza. Elena se cruzó de brazos. ¿Viste cómo la miraba? Como si fuera una santa. Ella es inteligente, dijo Ricardo ajustándose las gafas. Por eso es peligroso. Mariana sintió que se le helaba la sangre. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Claudia. Aceleramos el plan. Ricardo abrió una carpeta. El testamento ya está registrado, pero necesita una cosa: su firma en un poder para que yo pueda administrar los bienes en caso de incapacidad mental. ¿Incapacidad mental? Elena frunció el ceño, pero está lúcido, por ahora. Ricardo sonrió, frío. Pero si demostramos que está tomando decisiones irracionales, invitando a criadas a cenar, aislándose, rechazando la ayuda de su familia, podemos cuestionar su capacidad ante el tribunal. Claudia respiró hondo. ¿Estás seguro de esto? Absoluto. Con el poder tomo el control, y cuando él muera, todo pasará a ti, limpio, sin competencia. Mariana se tapó la boca con la mano intentando no hacer ningún ruido. Dios mío, no solo estaban robando la herencia, estaban planeando admitirlo, declararlo incapaz, quitarle la libertad, y todo empezó con ese testamento falso. Tarde. Ese día Mariana esperó hasta que Claudia y los demás se marcharan. Luego, con el corazón acelerado, se dirigió a la oficina del señor Alberto. Estaba firmando papeles. Señor Alberto, ¿puedo decir algo? Por supuesto, Mariana. Sonrió con cansancio. ¿Qué fue? Ella respiró hondo. Tenía que tener cuidado. No pude asustarlo. No podía sonar paranoico. ¿Has firmado algún documento importante recientemente? ¿Cómo lo hará? Él frunció el ceño. ¿Testamento? No. Mi testamento se hizo hace 5 años cuando murió mi esposa. ¿Y no has cambiado nada desde entonces? No. ¿Por qué? Mariana vaciló. Quería mostrar las fotos. Quería contarlo todo. Pero algo la detuvo. ¿Qué pasa si no me cree? ¿Qué pasa si cree que lo estoy inventando para separarlo de su hija? Es que escuché a Claudia hablar de documentos. Estaba preocupado. Suspiró y se pasó una mano por la cara. Mariana, sé que mi hija es difícil, pero ella sigue siendo mi hija, y en el fondo sé que ella me ama. Mariana sintió que se le oprimió el pecho. Él todavía creía, todavía tenía esperanza. Lo sé, señor Alberto, lo siento. Yo solo me preocupo por usted, señor. Él tomó su mano. Y se lo agradezco, en verdad. Pero al salir de la oficina, Mariana lo supo. Necesitaba más pruebas, evidencia que ni siquiera él podía negar. 3 días después, sábado, el señor Alberto había salido a almorzar con ex socios. Mariana aprovechó para registrar discretamente la oficina. Abrió cajones, hojeó carpetas, buscó copias de documentos, recibos, cualquier cosa, y luego lo encontró. Dentro de un cajón cerrado con llave, que abrió con la llave de repuesto escondida detrás del cuadro, había un sobre manila. En su interior, un contrato. Poder irrevocable. Administración de bienes. Donante: Alberto Enrique Costa, beneficiario. Ricardo Méndez, abogado. Fecha: hace 3 semanas. Mariana leyó cada línea con el corazón acelerado. Ricardo tenía plenos poderes para vender propiedades, operar cuentas, firmar contratos, transferir activos, todo a nombre de Alberto. Y al final, una cláusula aterradora. Este poder sigue siendo válido incluso en caso de posterior incapacidad mental del otorgante. En otras palabras, incluso si Alberto fuera declarado incapaz, Ricardo seguiría teniendo el control. Mariana fotografió todo, y luego, debajo del contrato, encontró algo aún peor: un informe médico. Valoración neuropsiquiátrica. Alberto Enrique Costa, firmado por el Dr. Fabio Guimaraes. Diagnóstico: signos iniciales de demencia senil. Se recomienda seguimiento psiquiátrico y posible tutela familiar. Fecha del examen: hace 2 semanas. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El señor Alberto nunca había mencionado ningún examen,
ningún médico, sin diagnóstico, porque nunca lo había sido. Eso fue falso, todo era falso. La voluntad, el poder notarial, el informe médico. Ricardo había fingido todo, y ahora, con esos documentos en la mano, podría encerrar al señor Alberto en una clínica, llevárselo todo y nadie podría detenerlo. Mariana estaba temblando cuando escuchó que se abría la puerta principal. «Mariana, ya estoy de vuelta». La voz del señor Alberto. Guardó todo rápidamente, cerró la puerta. Abeta la cerró con llave, devolvió la llave. Salió de la oficina con las piernas temblorosas y el teléfono móvil pesando mucho en el bolsillo. «Hola, Alberto», dijo ella forzando una sonrisa. «¿Cómo estuvo el almuerzo?» «Bueno, pero agotador». Se sentó en el sofá, suspirando. «Mariana, ¿estás bien?» «Está pálido». «Sí, lo soy. Solo calor». Él asintió sin sospecharlo. Pero esa noche, sola en casa, Mariana llamó a Julia. «Hija, necesito ayuda». «¿Qué pasó, mamá?» «Hay un hombre, un buen hombre, y su familia está tratando de robarlo todo. Y tengo la prueba, pero no sé qué hacer». Julia guardó silencio por un momento. «Mamá, ¿estás segura?» «Absoluto. Entonces vamos a la policía». «No, todavía no». Mariana respiró hondo. «Porque si lo denunciamos ahora sabrán que fui yo, y me destruirán». «Entonces, ¿qué hacemos?» Mariana cerró los ojos. «Esperamos, y reunir más pruebas, hasta que no puedan negarlo». Pero en el fondo lo sabía, el tiempo se acababa, porque a la mañana siguiente, cuando llegó a la mansión, encontró al señor Alberto sentado en la sala, con una carta en la mano. Estaba pálido, en shock. «Mariana», su voz tembló. «Claudia, ella me envió esto». Le tendió la carta. Mariana lo leyó, y sintió que se le helaba la sangre. Carta de Claudia. «Padre, después de mucha reflexión y conversaciones con Ricardo, tomé una decisión difícil. Solicitaré al tribunal que embargue sus bienes. No está mal, es por amor. No estás bien. Estás tomando decisiones irracionales. Invitar a extraños a la casa. Confiar en personas que apenas conoces. Ya programé una audiencia con el juez. El doctor Fabio Guimarães presentará el informe. Ricardo representará a la familia. No tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Con amor, Claudio». Mariana miró al señor Alberto. Tenía lágrimas en los ojos. «Ella piensa que estoy loco», susurró. «Mi propia hija». Mariana apretó los puños. No, en realidad no. Ella no iba a permitir que eso sucediera. No iba a permitir que esos monstruos destruyeran a ese hombre. Y ahora tenía un nombre. Doctor Fabio Guimarães. El médico que nunca había examinado a Alberto. El médico que había firmado un informe falso. El siguiente paso de la conspiración. Y Mariana lo iba a encontrar. Mariana descubrió al médico corrupto que firmó el informe falso. Pero ¿cómo puede probar que mintió antes de que se celebre la audiencia? Mariana no durmió. La carta de Claudia ardía en su mente como una brasa. Interdicción judicial. Informe médico. Audiencia programada. Miró su celular. 4:37 a.m. En la pantalla, las fotos que había tomado. La falsa voluntad. El poder fraudulento. Y el nombre que ahora se repetía en su cabeza como un mantra. Doctor Fabio Guimarães. El médico que nunca había examinado al señor Alberto. El médico que había firmado un diagnóstico inventado. El médico que fue la clave de todo el fraude. Mariana sabía lo que tenía que hacer, pero también conocía el riesgo. Si voy tras él, lo descubrirán, y si se enteran, me destruirán. Se levantó de la cama, encendió la luz de la cocina y preparó café. Julia todavía estaba durmiendo. La casa estaba en silencio, pero dentro del pecho de Mariana un tambor sonaba con fuerza. Entonces, a las 5 de la mañana tomó la decisión. Sacó su teléfono celular, buscó en Google, Dr. Fabio Guimarães, psiquiatra, Sao Paulo. Varios resultados. Clínica privada. Dirección en Pineiros. Sitio web profesional con foto. Hombre de unos 50 años. Sonrisa blanca. Abrigo impecable. Mariana anotó todo. Y luego, con manos temblorosas, marcó el número de la clínica. 3 anillos. Clínica Dr. Guimarães. Buenos días. Buen día. Mariana se obligó a que su voz sonara tranquila. Me gustaría concertar una cita. Por supuesto. ¿Para qué fecha? Lo más rápido posible. Es urgente. Tenemos una vacante hoy a las 3 de la tarde. ¿Funciona? Mariana respiró hondo. Funciona. Apagado. Y luego, por primera vez en días, sonrió. Veamos qué tiene que decir el médico. Mañana. Mansión de Alberto. Cuando Mariana llegó al trabajo, el señor Alberto estaba sentado en la oficina, mirando la carta de Claudia con los ojos vacíos. No había dormido. Los círculos oscuros eran profundos. Las manos temblaron levemente. Señor Alberto. Mariana se acercó lentamente. ¿Comiste algo? Sacudió la cabeza distraídamente. No puedo... Mariana, ¿realmente estoy enferma? Él la miró con los ojos llenos de duda, de miedo.
¿No lo entiendo? Mariana sintió que se le rompía el corazón. Eso era lo que querían. Hazle dudar de sí mismo. Rompe su confianza en su propia mente. Gaslighting en la forma más cruel. No estás enfermo, dijo con firmeza, tomándole las manos. Estás siendo manipulado. Pero el informe podría ser mentira. Él parpadeó, confundido. ¿Por qué Claudia haría eso? Mariana vaciló. No pude contarlo todo todavía. No sin pruebas, son concretos. No sin destruir la última esperanza que tenía en su hija. No lo sé, señor Alberto, pero lo descubriré. Le apretó la mano desesperadamente. Mariana, yo no sé qué haría sin ti. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Nunca tendrás que descubrirlo. 3 Ponevero APM, Clínica Dr. Fabio Guimarães. La clínica era elegante, suelos de mármol, cuadros modernos, música ambiental suave. Mariana se sentía fuera de lugar allí, con su ropa sencilla y su bolso gastado. La recepcionista la miró con una sonrisa fría y profesional. ¿Nombre? Mariana Silva. Espere, por favor. 15 minutos después llamaron a Mariana. La oficina era espaciosa, con un sofá de cuero, una mesa de cristal y diplomas enmarcados en la pared, y en el centro, sentado con impecable postura, el doctor Fabio Guimarães. Él sonrió. Señora Mariana, ¿verdad? Señaló el sofá. Siéntate, por favor. ¿Qué te trae por aquí? Mariana respiró hondo. Lo había ensayado en el camino. Sabía que necesitaba ser inteligente. No pude asustarlo. No pude revelar que lo sabía. Doctor, yo trabajo como cuidador de un anciano y estoy preocupada por él. Entiendo. Abrió una libreta, sacó un bolígrafo. ¿Cómo se llama? Alberto Costa. El médico se quedó helado. Por una fracción de segundo, Mariana lo vio. La sorpresa, el miedo. Luego se recuperó rápidamente y volvió a sonreír. Alberto Costa, interesante. Escribió algo. ¿Y qué síntomas observaste? En realidad, doctor, Mariana lo miró a los ojos. Vine aquí porque vi un informe firmado por usted. Dice que tiene demencia. El médico permaneció inmóvil. Y vivo con él todos los días. Y no tiene ningún síntoma. Ninguno. Ella ladeó la cabeza. Entonces, estaba confundido. ¿Cómo diagnosticaste una enfermedad que no existe? Silencio. El doctor Guimarães colocó lentamente el bolígrafo sobre la mesa. La sonrisa desapareció. Señora Mariana, usted está haciendo acusaciones graves. No estoy acusando a nadie, doctor. Solo estoy preguntando. Se levantó, se acercó a la ventana y le dio la espalda. El señor Alberto Costa fue mi paciente. Lo examiné personalmente, y mi diagnóstico se basó en estrictos criterios clínicos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo lo examinaste? Se giró con la mirada fría. Esta es información confidencial. Entonces dígame una cosa, doctor. Mariana también se levantó. Si el señor Alberto fue su paciente, ¿por qué no tiene ningún recuerdo de haber venido aquí? El médico dio un paso adelante, intimidante. ¿Estás insinuando que mentí? No. Mariana le sostuvo la mirada. Estoy diciendo que mentiste. Apretó la mandíbula. Sal de mi clínica. Ahora, con mucho gusto. Mariana tomó la bolsa. Pero primero, solo una pregunta más. ¿Qué? ¿Cuánto le pagó Ricardo Méndez por firmar ese informe falso? El rostro del médico se puso blanco. Afuera. Mariana se fue. Pero mientras caminaba por la recepción, vio algo. Sobre el escritorio de la secretaria, un diario abierto. Y en una línea, marcada con bolígrafo rojo, Reméndez, 6:0 p.m., arreglo final. Hoy, en 3 horas, Ricardo vendría aquí, para el golpe final. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Había encontrado la conexión. Ahora necesitaba pruebas. Archibunal, 6:15 p.m., estacionamiento de la clínica. Mariana estaba escondida detrás de un auto, agachada, con el celular en la mano, grabando. A las 6:10 p.m. llegó Ricardo, traje gris, maletín, gafas de sol, entró a la clínica. Mariana esperó con el corazón en la garganta. 20 minutos después, se abrió la puerta. Ricardo y el doctor Guimarães salieron juntos, hablando en voz baja. Mariana levantó su celular, filmando. Ella vino aquí hoy, dijo el doctor nervioso. A hacer preguntas. Ya sabes lo del informe. Sabes que es falso. Ella no puede probar nada, respondió Ricardo fríamente. Relajarse. ¿Para relajarse? Si lleva esto a la policía, no lo hará. Ricardo se detuvo y se volvió hacia el médico. Porque nadie creerá a una criada frente a un abogado y un médico de renombre. ¿Y si grabó algo? ¿Fotos? Ricardo sonrió cruelmente. Entonces lo solucionamos. La forma en que resuelve las plagas. Mariana sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo? Preguntó el médico. Inventamos una acusación. Robo, falsedad, cualquier cosa. Y pierde su trabajo, su credibilidad. Y si tiene suerte, no irá a la cárcel. Ricardo se ajustó las gafas. Ya he hecho esto antes, es fácil. El médico respiró hondo.
¿Y el dinero? Transferencia mañana, 50,000, según lo acordado. Y cuando muera el viejo, 50 más. Ricardo le dio un golpe en el hombro. No te preocupes, Fabio. En 6 meses, olvidas lo que sucedió. Y se hace rico. Se despidieron. Ricardo subió al auto y se fue. Mariana se quedó quieta, temblando, sosteniendo su celular como si fuera de oro. Lo logré, tengo la prueba. Pero antes de que pudiera celebrar, sintió una mano pesada en su hombro. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella se dio vuelta, sorprendida. Era guardia de seguridad de la clínica, grande, con los brazos cruzados y una mirada dura. Te vio el médico de recepción. Dijo que te estabas escondiendo. La agarró del brazo con fuerza. Ven conmigo. Suéltame. La arrastró de regreso al interior de la clínica. Y allí, en la recepción, esperando con una sonrisa venenosa, estaba el doctor Fabio Guimarães. Señora Mariana, se cruzó de brazos. Grabar conversaciones privadas sin consentimiento es un delito, ¿sabes? Mariana intentó soltar su brazo, pero el guardia de seguridad la sujetó con fuerza. Suéltame. Dame tu celular, ordenó el médico. No, dio un paso adelante, con voz baja, amenazadora. O me das tu celular, o llamo a la policía y te acuso de allanamiento de morada, acoso y grabación ilegal, y luego, te arrestan, y perderlo todo, trabajo, hogar, hija. Mariana sintió que le ardían las lágrimas. No, no puede terminar así. Miró desesperadamente a su alrededor. La recepcionista miró con indiferencia. El guardia de seguridad le apretó el brazo. El médico esperó impaciente. Y entonces Mariana hizo lo único que pudo. Gritó. «Están robando a un viejo. Falsaste un informe. Tengo pruebas». El guardia de seguridad se tapó la boca. Callarse la boca. Pero ya era demasiado tarde. 2 personas en la sala de espera lo habían oído. Ellos miraron, sorprendidos. El médico se sonrojó. «Sácala de aquí. Ahora». El guardia de seguridad sacó a Mariana a rastras y la arrojó a la acera. Cayó de rodillas, y el teléfono móvil se le resbaló de la mano y se deslizó por el suelo. Y antes de que pudiera recuperarlo, el guardia de seguridad lo pisó. Grieta. La pantalla se hizo añicos. «Si vuelves a aparecer por aquí te demandaremos», gruñó. Luego volvió a entrar. La puerta se cerró. Mariana permaneció allí, sola, de rodillas en la acera, mirando su celular roto. Todo lo que había logrado, lo perdió. La grabación, prueba, todo. Ella empezó a llorar, no por dolor, pero por frustración, de ira, de impotencia. ¿Cómo voy a salvarlo ahora? Y entonces, sintió una mano suave sobre su hombro. Ella miró hacia arriba. Era una mujer, unos 60 años, pelo gris, gafas redondas, ropa sencilla. «Niña, ¿estás bien?» Mariana se secó las lágrimas. «Sí, lo soy. Yo estaba en la sala de espera. Escuché lo que gritaste». La mujer se agachó a su lado. «¿Y la verdad? ¿Este doctor le está robando a alguien?» Mariana vaciló. Luego asintió. La mujer respiró hondo. «Entonces no eres el único». Mariana parpadeó. «¿Cómo?» «Mi marido. Llegó aquí hace 6 meses. Este médico dijo que tenía Alzheimer, que necesitaba hospitalización. Su familia quería quedarse con todo. Luchamos. Perdimos casi todo». Tomó la mano de Mariana, pero demostramos que el informe era falso. Y el doctor perdió el caso. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. «¿Grave? Grave». La mujer sacó una tarjeta de su bolsillo. «Este es el abogado que me ayudó, doctora Renata Fonseca. Se especializa en fraude médico». Mariana tomó la tarjeta con manos temblorosas. Puede ayudarme. Él puede». Y así va. La mujer sonrió. «Porque gente como este doctor no puede seguir haciendo esto». Se levantó y ayudó a Mariana a levantarse también. «Vamos, niña. Y luchar, porque no estás solo». Y luego se fue. Mariana se quedó quieta, sosteniendo la tarjeta, sintiendo nacer algo nuevo en su pecho. Esperanza. Había perdido la grabación, pero había encontrado algo mejor, un aliado, un testigo, una segunda oportunidad. Una noche, casa de Mariana. Mariana le mostró la tarjeta a Julia. «Mamá, ¿estás segura?» «Tengo». Mariana respiró hondo. «La llamaré mañana, y te lo contaré todo, y ella me ayudará a salvar al señor Alberto». Julia abrazó fuertemente a su madre. «Estoy contigo, siempre». Pero esa misma noche sonó el teléfono de Mariana. Número desconocido. Ella respondió. «Hola». Silencio. Entonces, una voz fría, masculino. «¿Mariana Silva? ¿Quién es?» «Deberías haberte quedado callado». Su sangre se congeló. «¿Quién habla?» «Alguien que se asegurará de que no estorbes el camino de nadie más». «¿Qué deseas?» «Tiene 24 horas para salir de la casa del señor Alberto y desaparecer». La voz era tranquila, calculada, aterradora. «Si no te vas, iremos hasta ti, e incluso tu hija». Mariana sintió que sus piernas flaqueaban. «No puedes». «Puedo, y lo haré». Pausa. 24 horas, Mariana.
O desapareces, o te borramos. La llamada se cortó. Mariana dejó caer el teléfono de su mano. Todo su cuerpo temblaba. Julia corrió hacia ella. ¿Madre? Mamá, ¿qué pasó? Mariana abrazó fuertemente a su hija, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. No solo estaban robando, estaban dispuestos a matar. Y ahora Mariana tenía que elegir, huir y abandonar al señor Alberto, o luchar y arriesgar la vida de su hija. Mariana recibió una amenaza de muerte. Tiene 24 horas para rendirse, o ella y Julia serán borradas. ¿Huirá o peleará? Mariana no durmió esa noche. Se sentó en la cocina, con Julia a su lado, las dos en silencio. La amenaza resonó en su cabeza como una campana rota. 24 horas, o te borramos. Julia tomó la mano de su madre, con los ojos enrojecidos. Mamá, tenemos que irnos, desaparecer. Ve a la casa de mi tía en Minas. Mariana miró a su hija, 17 años, lleno de vida, lleno de sueños, y luego miró la carta sobre la mesa. Doctora Renata Fonseca, Defensa y Derechos Humanos. Ella respiró hondo. No, Julia parpadeó. ¿Cómo no? No estoy huyendo. Mariana miró hacia arriba y había algo nuevo allí, algo duro, inquebrantable, porque si me escapo, ellos ganan, y el señor Alberto se queda solo, y lo destruyen. Pero mamá, nos amenazaron. Lo sé. Mariana estrechó la mano de su hija. Por eso lo voy a hacer diferente. Lo reportaré, los expondré, y ganaré. Julia tragó secamente. ¿Está seguro? Mariana tomó la tarjeta y la sostuvo con fuerza. Tengo. Y a las 6 de la mañana marcó el número. 8 AM. Consultorio Dr. Renata Fonseca. La oficina era pequeña, sencilla, en un edificio antiguo del centro, nada como las clínicas de mármol de los villanos. Pero cuando Mariana entró sintió algo diferente. Seguridad. La doctora Renata tenía alrededor de 40 años, cabello rizado recogido en un moño, mirada firme y postura erguida. Señaló la silla. Siéntate, Mariana, cuéntamelo todo. Y Mariana le dijo, desde el principio, el cumpleaños solitario, la invitación a cenar, la furia de Claudia, la falsa voluntad, el poder fraudulento, el informe médico inventado, la visita a la clínica, el enfrentamiento con Ricardo, la amenaza. La doctora Renata escuchaba todo en silencio, tomando notas, sin interrumpir. Cuando Mariana terminó estaba llorando. Solo quería ayudar, y ahora quieren matarme. La doctora Renata se inclinó hacia adelante, sosteniendo firmemente las manos de Mariana. Mariana, escucha atentamente lo que te voy a decir. Su voz era fuerte, clara. No hiciste nada malo. Eres una mujer honesta que vio una injusticia y tuvo el coraje de actuar. ¿Y eso? Esto es raro. Esto es poderoso. Mariana resopló secándose las lágrimas. Pero no tengo pruebas. Se me rompió el celular. La grabación desapareció. Tienes las fotos que tomaste antes, ¿no? Mariana parpadeó. Tengo... Lo envié a mi correo electrónico, por seguridad. Entonces tienes pruebas. La doctora Renata sonrió. Falsa voluntad. Poder notarial fraudulento. Informe médico sin examen. Esto es más que suficiente. Pero lo negarán todo. Se van. Y es por eso que vamos a agregar más. Abrió una carpeta. Ya he representado 3 casos contra el doctor Fabio Guimarães. Todo con informes falsos. Todo patrocinado por familias codiciosas. Y en todos, yo gané. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Grave? Grave. La doctora Renata se puso de pie. Y ahora ganemos este también. 10:30 AM. Mansión de Alberto. Mariana volvió a trabajar. El señor Alberto estaba en la sala mirando por la ventana, perdido. Ella se acercó lentamente. Señor Alberto, ¿puedo decir algo? Se dio la vuelta. Tenía los ojos hundidos, cansados. Por supuesto, Mariana. Ella respiró hondo. Descubrí algo. Sobre Claudio. Sobre Ricardo. Sobre el informe. Hizo una pausa. Y no es bueno. Él frunció el ceño. ¿Qué descubriste? Mariana sacó su celular y abrió las fotos que había enviado a su correo electrónico. Eso. Ella mostró. La falsa voluntad. El poder fraudulento. El informe médico inventado. Alberto miró, confundido al principio. Entonces, sorprendido. Luego, devastada. No, no puede ser. Sí, señor Alberto. Su voz era firme pero gentil. Lo falsificaron todo, para sacarte del cuadro, para conservar el dinero. Se sentó en el sofá, le temblaban las manos, y sostenía el móvil como si pesara toneladas. Mi hija, mi propia hija. Mariana se sentó a su lado. Sé que duele, pero ahora podemos hacer algo. Contraté a un abogado. Ella nos ayudará, y en la audiencia de interdicción, mostraremos todo esto, y caerán. Alberto la miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué haces esto por mí? Mariana sonrió suavemente. Porque es correcto, y porque te lo mereces. Él le tomó la mano con fuerza. Gracias, Mariana. Gracias. 3 días después, la víspera de la audiencia,
La doctora Renata había trabajado rápidamente, reunió las pruebas, obtuvo copias de los demás procesos contra el doctor Guimaraes, llamó a la testigo, la mujer que había ayudado a Mariana en la clínica, preparó un expediente completo, y esa noche, en casa de Mariana ensayaron. Cuando el juez pregunta, usted responde con calma, le instruyó la doctora Renata, sin emoción, solo los hechos. ¿Y si Ricardo me ataca? Déjalo atacar. Renata sonrió confiada, porque cuanto más hable, más se enterrará. Julia estaba sentada en el sofá, observando todo con los ojos muy abiertos. Mamá, eres increíble. Mariana sonrió nerviosamente. Aún no hemos ganado, pero ganaremos. La doctora Renata cerró la carpeta. Confía en mí. Día de audiencia. Foro central. La sala del tribunal estaba llena. De un lado, Claudia, Ricardo, H. Elena y el doctor Fabio Guimaraes, todos con ropa cara, postura arrogante y confianza inquebrantable. Del otro lado, el señor Alberto, Mariana y la doctora Renata. El contraste fue brutal. Riqueza versus dignidad, mentira versus verdad. Cuando Mariana entró, Claudia la miró con puro desprecio. ¡Qué descaro!, le susurró a Ricardo, lo suficientemente alto como para que Mariana la oyera. Ella todavía vino. Ricardo se limitó a sonreír, ajustándose las gafas. Se va, pronto termina. Pero cuando entró el juez, un hombre de unos 60 años, con gafas y expresión seria, la sala quedó en silencio. Buenos días a todos. Empecemos. Hojeó los papeles. Proceso de interdicción judicial. Solicitante, Claudia Costa Méndez. Demandado, Alberto Enrique Costa. Ricardo se levantó, confiado. Excelencia, vine aquí en representación de la familia Costa. Lamentablemente, mi suegro, el señor Alberto, muestra claros signos de demencia senil. Trajo un informe médico firmado por el doctor Fabio Guimaraes, reconocido psiquiatra, y pido, urgentemente, que se decrete la prohibición para proteger el patrimonio familiar. Entregó el informe al juez. El juez leyó en silencio. Luego, miró a Alberto. Señor Alberto, ¿tiene algo que decir? Alberto se puso de pie, su voz firme pero emotiva. Excelencia, no tengo demencia. Nunca he sido examinado por este médico, y esta prohibición es un fraude. Claudia puso los ojos en blanco. Por supuesto que dirá eso, Excelencia. Es parte de la enfermedad. Negación. No estoy enfermo, estalló Alberto. El juez golpeó el mazo. Orden. Miró a la doctora Renata. ¿Le gustaría hablar a la defensa? La doctora Renata se puso de pie, tranquila, confiada. Sí, su excelencia. Y demostraré que este proceso es una farsa. Ricardo soltó una risa sarcástica. Con todo respeto, colega, está perdiendo el tiempo. Disponemos de informe médico. Tenemos testigos. Tenemos documentos falsos. Lo interrumpió la doctora Renata. Silencio. Ricardo parpadeó. ¿Qué? La doctora Renata abrió la carpeta y sacó las fotos que había tomado Mariana. Esta voluntad lo levantó, firmado en fecha en que el señor Alberto se encontraba en Santos, a 400 kilómetros de aquí. Comprobado por recibos de hotel y billetes de avión, le entregó los documentos al juez. Este poder, firmado sin notarización, y con una firma que los expertos confirmarán, es falsificada. Ricardo estaba pálido. ¿Y este informe médico? La doctora Renata se volvió hacia el doctor Guimaraes. Doctor, ¿podría decirnos cuándo examinó al señor Alberto? El médico se ajustó nerviosamente la corbata. Yo, hace unas 3 semanas. Interesante. La doctora Renata sonrió, fría, porque el señor Alberto tiene una agenda llena de citas durante este periodo, y ninguno de ellos incluye una visita a su clínica. De hecho, él nunca estuvo allí. Eso es mentira, protestó el médico. Entonces explícame esto. La doctora Renata levantó otro documento. 3 casos anteriores en los que fue condenado por firmar informes falsos. Todo apadrinado por familias que querían robar herencias. El juez frunció el ceño y tomó los documentos. ¿Es verdad, doctor? El médico abrió la boca. Cerró. No dije nada. Y entonces, la doctora Renata soltó la bomba final. Y más, tengo aquí el testimonio de un testigo que escuchó al doctor Guimaraes y al doctor Ricardo Méndez acordar pagar 50,000 reales por el informe falso, y 50 más tras la muerte del señor Alberto. Ella entregó la declaración escrita y firmada por la mujer de la clínica. La habitación explotó. Claudia se levantó furiosa. Esto es mentira. Este empleado está inventando todo para robar a mi padre. Silencio. El juez golpeó con fuerza el mazo. Una palabra más y estás eliminado. Claudia se sentó temblando de ira. El juez miró a Ricardo. Doctor Méndez, ¿tiene algo que decir en su defensa? Ricardo estaba blanco, sudando. Excelencia, esto es un error. ¿Yo? ¿Error?
El juez lo miró con frialdad. Falsificaste documentos, soborné a un médico, intentó robar a un anciano. ¿Y todavía tienes el coraje de calificar esto como un error? Ricardo no respondió. El juez se dirigió al doctor Guimaraes. Y usted, doctor, será penalmente responsable de tergiversación fraudulenta, malversación y ejercicio irregular de su profesión. El médico bajó la cabeza, y entonces, el juez golpeó el mazo. Proceso de interdicción denegado. El señor Alberto Costa es plenamente capaz, y ordeno una investigación penal inmediata contra Claudia Costa Méndez, Ricardo Méndez y el doctor Fabio Guimaraes por fraude, falsificación de documentos e intento de malversación de fondos. La sala estalló en murmullos. Gritó Claudia. No, esto no puede estar pasando. Pero ya estaba ahí. La policía se acercó. Las esposas brillaron. Ricardo intentó correr, pero lo detuvieron en la puerta, y mientras se llevaban a los tres, Claudia miró a Mariana con un odio puro y venenoso. Pagarás por esto. Tú vas. Pero la puerta se cerró, y volvió el silencio. Alberto estaba llorando. Mariana le tomó la mano con fuerza. Se acabó, señor Alberto. Terminó. Él la abrazó fuerte, sollozando. Gracias, gracias. La doctora Renata sonrió y guardó los documentos. Se ha hecho justicia. Más tarde, pasillo del foro. Mariana se iba cuando sintió una mano en su hombro. Ella se dio vuelta, asustada. Era Elena, la nieta. Pero ella no estaba enojada. Estaba roto. Yo no lo sabía. Su voz era baja, avergonzada. Lo juro. Mi madre dijo que era para proteger al abuelo. Mariana la miró fijamente con firmeza. Sí, lo sabías. Simplemente no querías verlo. Elena bajó los ojos. Lo siento. Mariana respiró hondo. No es a mí a quien tienes que disculparte. Y pasó a su lado, saliendo. Pero cuando llegó a las escaleras, vio una figura familiar. El hombre de la voz fría, el que había hecho la amenaza. Estaba apoyado contra un coche negro, con gafas de sol, y mirándola directamente. Mariana se detuvo. El corazón se aceleró. Dio un paso adelante. Y sonrió. Una sonrisa helada, peligroso. Luego hizo un gesto. Se pasó el dedo por el cuello, lentamente. Una amenaza silenciosa. Esto no ha terminado. Y se subió al coche y desapareció calle abajo. Mariana se quedó quieta, temblando, porque había ganado en el tribunal. Pero la guerra aún no había terminado. Mariana ganó en los tribunales y desenmascaró a los villanos. Pero el hombre de la amenaza apareció y dejó claro, la venganza aún ocurrirá. ¿Qué hará? Mariana no le contó a nadie sobre el hombre, ni siquiera para Julia, ni siquiera para el señor Alberto, ni siquiera para la doctora Renata, porque no quería preocuparlos, porque pensé que era solo intimidación, porque tenía miedo de que si hablaba, todo se volvería demasiado real. Pero esa noche, sola en casa, cerró todas las puertas y ventanas, dejó encendida la luz del salón, y dormía con el celular en la mano, listo para marcar 190 al menor ruido. 2 días después, mañana Mariana estaba en la cocina de la mansión preparando café, cuando escuchó sonar el timbre. El señor Alberto fue a contestar el teléfono, oyó voces, luego pasos, y al mirar, vio a 2 policías entrando a la habitación, acompañados por la doctora Renata. Su corazón se aceleró. ¿Qué pasó? La doctora Renata se acercó con expresión seria. Mariana, tenemos que hablar. Sala de estar. Los policías se sentaron. La doctora Renata abrió una carpeta. Después de la audiencia pedimos protección policial discreta para ustedes dos. Miró a Mariana, porque sabíamos que Ricardo no se iba a rendir. Mariana tragó secamente. ¿Protección? Sí. Vehículo encubierto. Seguimiento de amenazas. El abogado hizo una pausa. Y anoche arrestamos a un hombre que rondaba por tu casa. La sangre de Mariana se heló. ¿OMS? Uno de los policías abrió una tableta y mostró una fotografía. Fue él, el hombre del coche negro. La amenaza. Vanderlei Soares, exguardia de seguridad privada, conocido por resolver problemas a quienes pagan bien. El policía la miró. Lo contrató el doctor Ricardo Méndez para intimidarte. Y si no funcionó, bórralo. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban. El señor Alberto la tomó del brazo impidiendo que cayera. Dios mío, pero no hará nada, aseguró el otro policía. Está detenido, y lo confesó todo, incluyendo la conexión con Ricardo. La doctora Renata sonrió satisfecha, y con esa confesión, nos llegó otro cargo, intento de asesinato por encargo. Ricardo recibirá entre 10 y 20 años. Mariana se cubrió el rostro con las manos llorando, pero esta vez no fue por miedo, fue un alivio. El señor Alberto la abrazó fuertemente. Se acabó, Mariana. Realmente se acabó, y ella creyó. Billy, tú. 3 semanas después, Tribunal Penal. El juicio fue rápido. La evidencia fue abrumadora.
documentos falsos, informes de fraude, soborno, amenazas, tentativa de asesinato. Claudia, Ricardo y el doctor Fabio Guimarães estaban sentados en el banquillo, cabizbajos, derrotados. Claudia lloró. Ricardo estaba pálido. El médico miró al suelo, inexpresivo. El fiscal presentó todo, cada documento, cada testigo, cada prueba, y cuando le llegó el turno a Mariana de declarar, subió al púlpito con la cabeza en alto. El fiscal preguntó: «Señora Mariana, ¿por qué decidió investigar?». Miró al señor Alberto, sentado entre el público. «Porque vi a un buen hombre siendo destruido por personas que deberían amarlo, y no podía quedarme callado, aunque sabía que me amenazarían. ¿Quién estaría en riesgo?». Mariana respiró hondo. «Aún así, porque hacer lo correcto no es fácil, pero es necesario». El silencio en la habitación era absoluto. El juez, el mismo de la audiencia anterior, miró a los acusados. ¿Alguno de los acusados desearía hablar? Ricardo se puso de pie, temblando. «Excelencia, yo cometí errores, pero... ¿errores?». El juez lo interrumpió frío. «Falsificaste documentos, soborné a un médico, intentó robar a un anciano y contrató a un asesino. Estos no son errores, son crímenes». Ricardo se sentó, derrotado. El juez golpeó el mazo. «Ricardo Méndez, condenado a 15 años de prisión por malversación de fondos, falsificación de documentos, soborno e intento de asesinato. Claudia Costa Méndez, condenada a 8 años por complicidad y falsificación. Doctor Fabio Guimarães, condenado a 12 años por falsedad ideológica, malversación calificada y ejercicio irregular de la profesión». Hizo una pausa. «Y ordeno que todos los bienes adquiridos fraudulentamente sean devueltos al señor Alberto Costa, y que los imputados paguen una indemnización a la víctima y a la señora Mariana Silva, por concepto de daño moral». La sala estalló en aplausos. Mariana sintió caer las lágrimas. El señor Alberto se puso de pie, aplaudiendo también, con los ojos brillantes. Los guardias se llevaron a Claudia gritando: «Padre, padre, perdóname, solo quería...». Pero Alberto se dio la vuelta, y él no respondió, porque algunas traiciones no tienen retorno. Crisomoacando 2 meses después, la mansión de Alberto. La casa era diferente, encendedor, más vivo, flores en el balcón, música suave, risas en la cocina. Mariana estaba preparando el almuerzo cuando entró el señor Alberto con un sobre en la mano. «Mariana, necesito mostrarte algo». Se secó las manos en el delantal. «¿Qué es?». Abrió el sobre y sacó un documento. «Mi Nuevo Testamento, el verdadero». Mariana parpadeó confundida. «¿Por qué me lo muestras?». «Porque estás en ello». Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué?». Él sonrió suavemente. «El 50% de mis activos se destina a organizaciones benéficas, 25% para Elena». Ella realmente se disculpó, Mariana, y está tratando de cambiar. «Yo necesito creer eso». Hizo una pausa. «Y el 25% para ti y Julia». Mariana sintió que el suelo desaparecía. «Señor Alberto, no puedo aceptar esto». «Quizás sí». Él le tomó las manos. «Me salvaste la vida, mi dignidad, mi libertad, y es más, me diste algo que no había tenido en años». «¿Qué?». «Familia de verdad». Mariana se puso a llorar. «Pero no lo hice por dinero». «Lo sé». Él sonrió, con los ojos húmedos. «Por eso te lo mereces». Ella lo abrazó fuerte, sollozando. «Gracias, gracias». Y en ese abrazo, algo sanó, no solo él, pero en ella también, porque por primera vez en su vida, Mariana sintió que su valor había sido reconocido, no como sirvienta, pero como ser humano. 6 meses después, graduación de Julia. Mariana estaba en la primera fila del auditorio, luciendo un vestido sencillo pero hermoso, con lágrimas en los ojos. En el escenario, Julia se recibió de abogada, y junto a ella, como invitado especial, el señor Alberto aplaudió de pie. Él había pagado sus estudios, había pagado por los libros. Él había sido el abuelo que ella nunca tuvo. Cuando Julia bajó del escenario, corrió hacia su madre y la abrazó. «Lo logramos, mamá». «Lo lograste, hija». Mariana la besó en la frente. «Eres increíble». El señor Alberto se acercó con un paquete en la mano. «Para ti». Julia la abrió, curiosa. Era una carta de recomendación, firmado por la doctora Renata Fonseca. «Julia Silva está preaprobada para una pasantía en mi oficina, hija de una de las mujeres más valientes que he conocido. Estoy segura de que seguirá el mismo camino». Julia se quedó sin palabras. «¿Yo voy a trabajar con la doctora Renata?». El señor Alberto sonrió. «Si quieres». Ella gritó, saltó, los abrazó a ambos, riendo y llorando al mismo tiempo. Y en ese momento Mariana se dio cuenta, la pelea había valido la pena. 1 año después, Plaza Central. Mariana estaba sentada en un banco, tomando café,
observando el movimiento. La vida había cambiado por completo. Ya no trabajaba como sirvienta. Ahora coordinó un proyecto social financiado por Alberto, Casa Acoller, un espacio que ofrecía apoyo legal gratuito a personas mayores víctimas de abuso familiar y financiero. Julia también trabajó allí, como pasante, y la doctora Renata fue la mentora. Ya habían ayudado a 15 familias, 8 fraudes desenmascarados, vidas salvadas, y todo empezó porque Mariana tuvo el valor de decir, "Es cena en mi casa". Ella sonrió al recordar ese día, del cumpleaños solitario, de la mesa vacía, de la simple invitación. ¿Quién diría que un simple gesto cambiaría tantas vidas? Entonces, sonó su teléfono celular. Era el señor Alberto. «Mariana, ¿dónde estás?» «En la plaza». «¿Por qué?» «Ven aquí a la casa. Tengo una sorpresa». Ella se rió. «¿De nuevo?» «No te detengas. Nunca. Nos vemos pronto». Apagado. Mariana guardó su celular, terminó su café y se fue. Mansión Alberto. Tarde. Cuando llegó Mariana, la casa estaba llena. Vecinos, amigos, voluntarios de Casa Acoller, Julia, doctora Renata, incluso Elena estaba allí, con una sonrisa tímida pero sincera, y en el centro de la sala, un cartel, «Gracias Mariana, cambió mi vida». Mariana se tapó la boca, emocionada. El señor Alberto se acercó sosteniendo un micrófono improvisado. Mariana Silva. Su voz resonó por toda la habitación. «Hace un año estaba solo, abandonado, perdido, y tú, una mujer que apenas me conocía, me ofreciste lo único que importa, la dignidad, y amor, y coraje». Hizo una pausa. Sus ojos brillaban. «No me salvaste porque Spele fue algo a cambio. Me salvaste porque eso es lo que eres. Y hoy quiero que todos sepan, esta mujer es una heroína». La sala estalló en aplausos. Mariana lloraba riendo, mientras todos la abrazaban. Y cuando el ruido amainó, fue ella quien tomó el micrófono. «No soy una heroína». Su voz era firme, clara. «Simplemente hice lo que cualquiera debería hacer. Defendí a alguien que lo necesitaba. Y aprendí una cosa. No necesitamos ser ricos, poderosos o famosos para marcar la diferencia. Solo necesitamos tener coraje y corazón». Miró al señor Alberto. «Gracias por dejarme ser parte de tu vida, por creer en mí, por mostrarme que la bondad no es debilidad, es fuerza». Él sonrió, con lágrimas en los ojos, y todos volvieron a aplaudir. Final. 6 meses después, el cumpleaños de Alberto. Esta vez la mesa estaba llena. Mariana, Julia, doctora Renata, voluntarios de Casa Acoller, vecinos, amigos. Y en el centro, una tarta con 71 velas. El señor Alberto sopló, sonriendo, y por primera vez en años, no estaba solo. Después de cenar, él y Mariana se quedaron en el balcón, mirando las estrellas. «¿Sabes, Mariana?», dijo con voz suave, «me pasé toda mi vida construyendo hoteles, empresas, fortunas, pero nada de eso importó cuando más lo necesitaba». «¿Qué importaba?», preguntó ella. Él sonrió. «Tú, la única persona que me vio como un ser humano, y no como una cuenta bancaria». Mariana le tomó la mano. «Y me enseñaste que la dignidad no tiene precio, y que hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil, siempre vale la pena». Permanecieron en silencio, uno al lado del otro, 2 almas que se salvaron mutuamente, y mientras el suave viento mecía los árboles, Mariana pensaba en la carta de Claudia, en las amenazas de Ricardo, en el informe médico falso, al hombre del coche negro, y se dio cuenta. Habían intentado destruirla porque subestimaron su fuerza, porque pensaban que una mujer negra pobre, trabajadora doméstica, no tendría el valor, pero se equivocaron, porque el coraje no tiene color, no hay clase, no tiene apellido. El coraje es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando cuesta todo, incluso cuando todo el mundo dice que no puedes. Y Mariana lo había demostrado. Iguanka, reflexión final. El narrador observa con voz firme y emotiva. Hay personas que miden el valor por lo que tienen, pero hay quienes entienden que el verdadero valor está en lo que haces. Mariana no tenía fortuna, no tenía poder, no tuvo ninguna influencia, pero había algo más importante, personaje. Y eso es lo que salvó a un hombre, cambió una vida, inspiró a una generación, porque al final, no importa cuántas puertas se te cierren en la cara, importa cuántos abres para quienes los necesitan, no importa cuántas veces te humillen, importa cuántas veces te levantas y luchas, y no importa lo que intenten robarte, porque la dignidad nadie la quita. ¿Y tú? ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que elegir entre lo correcto y lo fácil? ¿Alguna vez has defendido a alguien aunque sabías que te costaría algo? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, califícala del 0 al 10. Suscríbete al canal, activa la campana, comparte con quien necesite escuchar esto.
porque historias como esta necesitan ser contadas, y la gente como Mariana, hay que celebrarla. Hasta la próxima historia. Y recuerda, el coraje no grita, el coraje actúa.